Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo, son las 7 de la noche con 2 minutos. Hoy tenemos un programa muy especial. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend, había problemas con la batería, pero ya los resolví. Y esto es Sálvese quien pueda. Así es. Bueno, hoy día tenemos, José, un programa muy especial. Lo hemos anunciado desde más temprano en las redes y entiendo que hay mucha expectativa, comprensible expectativa por el personaje con el que vamos a conversar, por el momento que atraviesa el país, José. Así es, vamos a comentar, y además por lo que ha publicado hoy Hildebrandt en sus 13, la portada del semanario que dice fue soborno. Así que, sin dilatar más la introducción, vamos de frente a conversar con don César Hildebrandt, a quien le damos las buenas noches y las gracias por acompañarnos hoy en Sálvese quien pueda. ¿Cómo estás, César? Gracias. Buenas noches a ambos. Encantado de estar aquí. A ver, hoy en el semanario, en Hildebrandt en sus 13, la tesis que se plantea en medio de toda este escándalo del vacuna gate es que con las 3.200 dosis de vacuna, conocidas como las vacunas de cortesía, lo que hizo la farmacéutica Sinopharm fue sobornar al gobierno peruano y así evitar que éste contrate alguna otra farmacéutica, con quienes, por cierto, tenía ya conversaciones adelantadas. Cuéntenos un poco de eso, porque sin duda termina de darle un corolario impresionante a este escándalo. Y si es que fue un soborno efectivamente, como se sostiene el semanario, pues estamos entonces ante un escenario delictivo sin ninguna duda. Cuéntenos, por favor, cómo se llegó a esta conclusión. Bueno, fue una notoria inducción a la compra, esta entrega clandestina de 3.200 dosis. 1.200 fueron a la embajada china, efectivamente, se quedaron 2.000 para 1.000 personas que se elegían en el círculo de privilegiados en torno a Palacio y a algunos funcionarios colaterales. Yo siempre me pregunté por qué Pfizer, que estaba tan dispuesta a ser la primera en firmar con nosotros, antes que Chile, inclusive, fracasó. Claro, la respuesta ahora ya es obvia. Pfizer fracasó porque no ofrecía nada de esto, porque no tenía, digamos, un trato oscuro paralelo. Y se inventó el asunto de la soberanía, como si la soberanía fuera algo absolutamente primordial en un país que ha firmado tratados de libre comercio en donde ha renunciado a todo, inclusive a la jurisdicción penal. Entonces, claro, eso se inventó como pretexto. Se agrandó además el incidente que tuvo AstraZeneca con aparentemente una de las personas sometidas al experimento. Y no se trató ni con Moderna, muy tarde con Johnson & Johnson, cuando ya la cosa era simplemente inabordable. Y claro, 39 millones de dosis con Sinopharm, que es la más cara y cuya autorización no se ha dado todavía ni siquiera en la Unión Europea y tampoco por la FDA norteamericana. Entonces, claro, nosotros aliados de China en esta cosa. Y la especulación era, qué aventado es el presidente, caray, qué audaz, caray, qué temerario, está apostando por una vacuna que es la más misteriosa, la más hermética, la más intrigante de todas, pero ¿cómo apuesta? Caray, es un bombero que se mete al incendio. Bueno, pues ahora sabemos por qué. Porque, claro, uno dice una vacunita, $20. Bueno, pero en ese momento era la diferencia entre la mortalidad posible y la invulnerabilidad. Claro. Era vida o muerte, así de sencillo. Entonces era un bien. Y el cohecho o el soborno, son sinónimos, no tienen que ver pues con grandes sumas, tienen que ver con este tipo de favores. Esto se llama también corrupción, en los términos más genéricos. No tengo dudas, ninguna duda, después de la investigación hecha por la revista, hecha por
por Américo Zambrano, por Rebeca Díaz y todos los que han trabajado en esto, de que el gobierno firma con Sinopharm después de saber que va a tener dosis subrepticias para la gente escogida. ¿Cómo queda Martín Vizcarra? Un impresentable, le ha llamado hoy en su columna, y que es parte de una ominosa cadena, ¿no?, de la tradición de nuestra historia. En este caso, habiendo conocido lo que pasó, y luego con la mentira que él ha dicho, diciendo que fue voluntario, haciéndose pasar como voluntario, luego fue desmentido, esa mentira y esa vacuna y ese privilegio a Sinopharm habrían sido causas de incapacidad moral si él estuviera en ese momento en el poder. O sea, por eso sí se le vacaba. Sí, no tengo dudas. Desde luego que sí. Lo que pasa es que ahora sería un argumento póstumo. Felizmente Merino ya no lo puede usar. Merino, otro impresentable, ¿no? Pero es que estamos así. Estamos los peruanos al borde de tener que admitir que en muchos sentidos somos un Estado fallido. Fíjense ustedes el elenco que tenemos, ¿no? O sea, Vizcarra incapacitado moralmente, muy bien. Y Merino, que lo reemplazó durante 6 días, ¿quién era? ¿De dónde salía? ¿De dónde provino? Entonces, no tengo dudas de que si hubiéramos sabido en ese momento lo que sabemos ahora, la patada en el trasero del Congreso al presidente habría tenido una sombría legitimidad. César, no la tuvo, pero la tendría ahora. Es hipótesis retroactiva, ¿no? Sí, sí. En la revista se dice que Vizcarra está políticamente sepultado. Estamos a un poco menos de 2 meses de las elecciones y hace 2 meses atrás existía la idea de que él podía llegar a ser incluso presidente del Congreso. ¿Usted cómo cree que queda su capital político? Digamos, si está políticamente sepultado, no le está dando opciones ni siquiera de llegar al Congreso. ¿Cree que ese va a ser el impacto real de este escándalo en su potencial electorado? Si el electorado asimila esta experiencia y la convierte en sanción moral, no tengo dudas de que Vizcarra va a obtener 2 votos, el suyo y el de su mujer también vacunada. Su hermano. Ahora, la pregunta y su hermano. Pero ese lo va a traicionar. No tengo dudas. Ese va a votar por otro. En fin. Pero la pregunta es, ¿en el Perú la indignación se convierte en sanción electoral? No. La respuesta es no. Ahí está el segundo Alan García, el tercer Fujimori, ¿verdad? Es verdad, cierto. Entonces, vamos a ver si la gente puede realmente ejercer su derecho al repudio a través de las urnas, no dándole al señor Vizcarra la inmunidad congresal o el estatuto congresal que quiere tener. Porque no solo es la mentira, no solo es la farsa, ¿no?, sino es la insistencia en la mentira. Esta subestimación constante que Vizcarra hace respecto del pueblo, respecto de los periodistas, respecto de todos, sigue mintiendo y sigue pintándose como un héroe de la experimentación científica. Hombre, claro, es el cinismo llevado a su extremo, pero es toda una lección, porque Vizcarra es ahora una compacta antología de todas las taras de la política peruana. Nos quedamos sin partidos, nos quedamos sin líderes, nos quedamos sin programas, nos quedamos sin metas, sin utopías, sin ambiciones, sin horizonte. Nos queda Vizcarra. O si no, Merino. Ajá, no le gusta ninguno. Ahí está Forsyth, que tapaba muy bien en la Alianza Lima. No le gusta Forsyth. Ahí está Cuña, rector de la ilustre Universidad César Vallejo, cuya facultad de medicina vota médicos que yo no quisiera tener en mi entorno cuando enfermo. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, César, dice que nuestra indignación no se traduce en sanción muchas veces. Leyendo lo que escribió Manuel González Prada después de la derrota con Chile, ¿no? Decía, ninguna generación recibió herencia más triste porque ninguna tuvo más deberes sagrados que cumplir, errores más graves que remediar
ni venganzas más justas que satisfacer. ¿Crees que hay una buena comparación con lo que fue la guerra con Chile, cómo nos dejó, sobre todo pensando en estas ideas de sentirnos traicionados, de que mientras la mayoría de peruanos hacemos los esfuerzos por, sobre todo los que menos tienen, por sobrevivir, en este caso literalmente frente a la pandemia, otros, los poderosos, aplican el sálvese quien pueda y nosotros sí podemos? Sí, sí, yo creo que la comparación es válida, pero tampoco salimos bien parados de la comparación. O sea, vamos a ver, según el SINADEF, hay 100.000 muertos a raíz del COVID-19. La guerra con Chile produjo algunos han hecho ese cálculo, otros no se han Yo atrevido, lo pero escucho bien, digamos, ¿escuchan bien? entre 10.000 y 12.000 muertos. Apenas, ¿eh? Toda la guerra con Chile, los 4 años y pico de la guerra, produjeron entre 10.000 y 12.000. Ahora tenemos 100.000 muertos por el COVID-19. Ahora, la tragedia posguerra, tras 1883 y la confirmación del Tratado de Ancón al año siguiente, significó un periodo de reconstrucción importante, porque no olvidemos que el gobierno, después de un conato de guerra civil, lo asume el gran héroe de la resistencia, con Andrés Avelino Cáceres, el hombre que nos dio la dignidad de Huamachuco, de las grandes batallas en la sierra, donde estas guerrillas fueron invencibles. O sea, Chile nos derrota en Huamachuco, pero inmediatamente Cáceres se pone a rearmar el ejército. Si el señor Lizardo Montero, almirante de Ojalata, que estaba en Arequipa, no hubiese sido tan cobarde y le hubiese dado los 3.000 fusiles que le pedía Cáceres constantemente, otro gallo habría cantado. Pero en fin, en todo caso, sale Cáceres hace una mala presidencia, es cierto, una presidencia muy conservadora, y después viene Piérola, pero miren de qué personalidades estamos hablando. Estamos hablando de Cáceres, del héroe, estamos hablando de Piérola, que más allá de nuestros gustos o no, era un pequeño genio de la política, sin lugar a dudas. Y empieza la llamada República Aristocrática, con un elenco social importante, con un programa muy regenerador. El problema de ahora es que salimos de esta crisis y abrimos la puerta para abrirse a la esperanza y nos encontramos con Forsyth, que tiene una pelota debajo de la axila derecha y nos dice: yo lo haré mejor. ¿Mejor que quién? No, contado, digamos, si el relato histórico tal cual usted lo plantea nos lleva de Cáceres y Piérola Forsyth, uno tiene razones para preocuparse muchísimo. Yo quería agotar el tema de Vizcarra preguntándole algo. ¿En qué momento cree usted, César, que Vizcarra se despinta, si es que estuvo realmente pintado alguna vez? Porque hasta hace 2 años había una inmensa mayoría que lo respaldaba en virtud de haberse enfrentado a una clase política, haber impulsado un referéndum que le impedía a unos congresistas reelegirse, haber cerrado el Congreso o haberlo disuelto, y entonces parecía un gallo de otro corral, ¿no? Y sin embargo, a partir de su vacancia, casi todas sus acciones públicas más bien nos han invitado a pensar que era uno más, ¿no?, del elenco al que antes se enfrentaba. ¿O usted siempre tuvo claro que Vizcarra era el Vizcarra que hoy estamos viendo ya desenmascarado y ruin? No. Yo nunca fui fan de Vizcarra. Lo entrevisté en Palacio. Esa entrevista salió publicada en el semanario. Yo percibí un personaje que tenía un lado soleado, diurno, muy sano, que era el tipo que quería hacer cosas, actuar, dejar la palabra para otros escenarios y trabajar por el país. Vi en él a un provinciano ambicioso, deseoso de ser más que una anécdota en la historia, ¿no? Pero también percibí silencios un poco ominosos y dribleos excesivos en algunos temas. Y yo recuerdo haber dicho después de la entrevista, le creo la mitad.
pero ya era bastante. La mitad era toda una promesa de empuñar el país y lanzarse hacia adelante después de una serie de inmundicias que habíamos padecido en la agonía del señor Kuczynski, ¿verdad? Ahora, sabemos que lo que hizo Vizcarra fue un gran montaje, un tinglado teatral. Es decir, él crea un personaje y al final adopta a ese personaje, llega a creer que el personaje es la persona y engatusa a muchos. O sea, de ninguna manera quien lo vio hace un año pudo prever que ese Vizcarra en Palacio, lleno de empuje y de vitalidad y de buena fe, entre comillas, podía convertirse, después de un desnudo involuntario, en este Vizcarra. Es impresionante. O sea, al final la conclusión es sí, pues, la teatralidad del personaje engañó a mucha gente. Y ese es el gran drama, ¿no?, de la política peruana. Es una constante, es absolutamente una constante. O sea, ¿quién no veía un estadista continental en Alan García y su retórica a veces brillante, integradora? Josefina, yo tampoco. Yo hace años que trato a García como se lo merecía, pero millones sí. Pero millones sí, miles sí. Ahora, claro, eso fue decreciendo, pero el asunto es, la política es un show, la política es un baile de máscaras, es un carnaval de Venecia, también, ¿no? También puede ser. O sea, ¿quién hubiera pensado que Bettino Craxi, el socialista italiano, era un ampón? ¿Quién iba a pensar que el jefe de la democracia cristiana italiana se reunía con Toto Riina, de la mafia, de la peor mafia siciliana? De la lista que se conoció después de saberse que Martín Vizcarra se había vacunado, estamos acostumbrados a lo que dices, a los políticos, ¿no? Algunos sorprenden, otros ya sabemos que no hay que esperar muchos de ellos, pero en el caso de la lista, por ejemplo, ¿te sorprendió ver a Pilar Massetti? ¿O te sorprende, por ejemplo, que una colega, Rosana Cueva, sea voluntaria mientras que su hija ha sido vacunada? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esa lista? Pilar Massetti no me sorprende para nada. Nosotros la sacamos como Pinocha hace varios meses. En diciembre, ¿verdad? Exactamente, sí. Exactamente. Pilar Massetti fue ministra del Interior de Alan García, ¿no? O sea, francamente, siendo neuróloga y teniendo una maestría en Lavallejo. Ministra del Interior de Alan García, madre mía, qué estómago, ¿eh? Nunca creí en esa señora y además era un espectáculo ver cómo evadía cada pregunta con la fiereza y el talento del mentiroso crónico, ¿no? Porque el mentiroso crónico en el Perú adquiere su grado de perfección. Miente con fechas, miente con precisiones, miente con detalles, miente con indicios y con otros síes. Me encanta eso. Es un espectáculo. Sí. Sí, sí, sí. Hablando de políticos, oye, te estaba mirando, Josefina, cómo extrañamos a gente como tu padre. Qué barbaridad. Es que esa es la verdad. Esa generación no tuvo recambio. No. Punto. No, y una de las preguntas que queríamos hacer... Si tú te pones a pensar que después de Bedoya Reyes viene Bengolea, con todo el respeto que el señor Bengolea me puede merecer como burbujito en mi memoria. Pero no tiene después de Bedoya está Burbujito. ¿Qué está pasando en el Perú? A ver, dime, Josefina. Después de Townsend, García. Nava. ¿Quién? Atala. Entonces, el gran drama del Perú es que no se da cuenta de que al perder la partidocracia protagonismo en la política, sí, lo que se ha destruido es la política. Sí. Si hay algo que sería bienvenido en el Perú, sería una opción socialdemócrata, civilizada, claro, primermundista, claro, ¿no? Que tenía que ser el APRA, ¿no crees? Que eso exactamente, que tenía que ser el APRA. Y Alan García la convirtió en una escuela de rateros. Ya está. Dicho a la mexicana.
Escuela de rateros con Tintán. Escuela de rateros con Tintán. Hablando de escuela de rateros, pasemos al Congreso un ratito, porque también el Congreso está jugando un rol, ¿no? En estos días, en esta época, en estos años, un rol siniestro hasta cierto punto, ¿no? Porque entorpecen, obstaculizan, están pensando más en los intereses de determinadas bancadas antes que en los intereses de toda la gente que está esperando alguna reacción de parte de los partidos. Y queríamos preguntarle eso, César, ¿qué rol cree que está jugando hoy el Congreso de la República y si cree que tiene alguna posibilidad de vacar a Sagasti? Porque también han vuelto a oler sangre en el ambiente y mucha gente tiene la idea de que van a por el presidente. Claro, pero el problema es a poner quién. Me imagino que no se atreverán a mencionar otra vez A Merino. a Merino, ¿no? Bueno, Marta Chávez ya se atrevió, ¿eh? Esta semana. Sí. Ah, pero Marta Chávez se atreve a todo, desde luego. Se atreve a seguir siendo fujimorista después de 30 años. Sí, no, cómo no, encantado. Yo no creo que al final se atrevan, pero en todo caso, el papel del Congreso es la suma de los cocientes intelectuales de todas las bancadas, y ahí hay un déficit neurológico, un déficit sináptico muy hondo, muy hondo. Las habilidades diferentes de este Congreso no hacen sino confirmar las habilidades diferentes del Congreso anterior. Es la crisis general de la política peruana. Los La política votantes. peruana ha sido deshabitada de inteligencia. Es un páramo la política peruana. Solo oportunistas, arribistas, acuden a la política peruana. El divorcio entre la política y la inteligencia ha sido mortal para el Perú y para la viabilidad del Perú. Claro, nosotros decimos Haití es un estado fallido, ¿no? Sudán es un estado fallido. El Perú va camino a hacerlo si seguimos en esto. Porque pongan ustedes en una computadora los datos de ahora. ¿Cómo estamos con la pandemia? ¿Cómo estamos con la crisis política? ¿Cómo estamos con la crisis moral? Pongan todos esos datos en una computadora súper inteligente, ojalá que cuántica, y les va a salir inminencia de cierre. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ofrece el próximo 11 de abril? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué salidas nos ofrece? Digan ustedes. Lo mismo, lo mismo. Me hago una pregunta. ¿Qué nos ofrece el 11 de abril? ¿Qué opciones reconstructoras, tentadoras, habilitadoras y sobre todo reunidoras? El mismo menú. ¿Nos unificamos alrededor de quién? Por eso, ¿quién puede unificar esta decepción, esta frustración? ¿Quién la puede llevar quién puede reflejar lo que estamos sintiendo si el menú sigue siendo prácticamente el mismo? Estos chicos que salieron a marchar, que arriesgaron incluso su vida porque murieron, ¿por quién van a votar? O sea, ¿dónde está la alternativa? ¿Cómo crees que se canalice ese descontento? Por eso es que ninguno tiene 28% de votos y no se opina 18%. Y en este momento el mayor candidato es NN. No hay nadie que ni siquiera a un electorado resignado pueda satisfacer en este momento. El Perú en este momento no tiene salida, porque la salida que le ofrece el 11 de abril próximo es una puerta falsa o al continuismo suicida o a un tipo de semi-anarquía que nos puede llevar al restablecimiento del orden por cualquier otra vía. Esa es la verdad, pero no nos gusta decirlo y no nos gusta escucharlo, sobre todo porque siempre somos la mejor hinchada. Y arriba Perú, y no nos ganan, etcétera, etcétera. Pero ya es hora de que los peruanos empiecen a reflexionar sobre por qué demonios, como trato de decir hoy día en mi columna en Hildebrand en sus 13, por qué demonios tenemos los presidentes que tenemos, por qué votamos como votamos y por qué carecemos de opciones con algún tipo de brillo, como en otros países cercanos. Chile es un ejemplo. Chile es un ejemplo de cómo una dictadura feroz que duró
17 años, no pudo destruir la partidocracia. Ahí están, derechistas, centroizquierdistas, izquierdistas, ahí están, conviviendo, debatiendo, peleando y construyendo país. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó aquí? Pero ya lo tenían, César, antes de la dictadura, ya Chile tenía un sistema de partidos importante, sólido. Por supuesto, el partido socialista chileno se fundó en 1912. Claro. Madre mía, antes de la Revolución Rusa. Y entonces, claro, pero nosotros tuvimos a Mariátegui. Y Haya. Entonces teníamos justamente la izquierda gramsciana, marxista gramsciana de Mariátegui y la socialdemocracia de Haya de la Torre. ¿Y ahora qué nos pasó? ¿Qué hicimos para destruir tanto en tan pocas décadas? Lo hicimos mal, pues. Pero eso es lo que no se discute. Se discute si el presupuesto, se discuten las banalidades del detalle. No se discute el fondo. ¿Qué país queremos? ¿Qué país queremos? 200 años después, señor, pregunta del millón, ¿qué país quiere usted? A los 199 años de su edad, diga usted qué quiere hacer. Ahora es sintomático, ¿no? Que toda esta hecatombe moral se haya producido justo en un año en el que se suponía teníamos que reunirnos a celebrar el supuesto progreso de las últimas 2 décadas y a vanagloriarnos de una inexistente, de un progreso ciertamente cuestionable, ¿no? Termina siendo casi el mejor momento para que el Perú aparezca desnudo como está en sus miserias el año del Bicentenario, ¿o no? Sí, absolutamente. Es una reflexión válida, cruel, pero sustentada en hechos. No tengo ninguna duda. El Bicentenario nos pesca como país inconcluso, fallido, incapaz de crear una cúpula general, digamos, ¿no? Una carpa general que albergue más o menos intereses contradictorios en nombre de ideales mayores. No podemos, hasta ahora, no podemos, son 199 años. Dios mío, ya es tiempo de pensar en serio. Y el Bicentenario creo que además nos toma en la peor crisis de los últimos tiempos, porque esto es crisis moral, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Es decir, tenemos todas las fórmulas, todas las patentes de la desesperanza las ha comprado el Perú. Esa es la verdad. Entonces, claro, ahora, queremos vender espíritu tanático. No. Yo justamente lo que digo es que tenemos que empezar a reconstruir opciones políticas serias. Yo soy un convencido de que una socialdemocracia moderna, honesta y vigorosa salva al Perú. Josefina lo ha dicho bien, eso pudo ser el APRA. Si es que el APRA no se convirtió, digamos, si el APRA no se hubiese convertido en el botín de una persona acostumbrada a saquear el Estado. La tragedia es mayúscula ahí, porque efectivamente al colapso del APRA vino el terremoto cataclísmico de los demás partidos, una cosa que Alberto Fujimori organizó con gran sapiencia y con una suerte de tenacidad de ingeniero, ¿no? Fujimori puso la dinamita donde debía, terminó de demoler la partidocracia. O la corrompió, o la neutralizó, o la pasteurizó, la hizo simplemente decorativa. Y el resultado es este. No tenemos partidos, no tenemos políticos. Tenemos todos hay una banda de hambrientos, de angurrientos que están esperando en el partidor a ver quién se lleva el trofeo del 11 de abril.
En un ratito precisamente vamos a hablar de esos angurrientos. Yo tenía simplemente una duda, no sé si Josefina también quería preguntarle algo en ese sentido, pero era una curiosidad sobre la pandemia y la crisis sanitaria y usted. No sé qué ha hecho la cuarentena, cómo lo ha sorprendido la cuarentena, no sé si como gorriti usted también consume ivermectina, no sé si está hastiado del encierro o a lo mejor no. Cuéntenos un poco su experiencia con este momento tan particular que estamos pasando los peruanos. Bueno, nos ha cambiado la vida, ¿no? Y creo que además esto va a durar mucho. Creo que nos ha cambiado la vida por un largo tiempo y nos ha reconciliado con una suerte de ensimismamiento que en mí era habitual, ¿no? Pero yo comprendo la desesperación social de mucha gente Mm. que, en fin, vive normalmente. Yo vivo anormalmente. Yo soy una suerte de ermitaño premeditado. Mi esposa lo tolera y si no se ha divorciado por eso es porque realmente es muy amable conmigo. Pero yo he vivido en pandemia, digamos, durante muchos años. No han cambiado Ahora, mucho las cosas. sí, sí. Ahora sí, yo tomé 2 dosis de ivermectina ¿En porque serio? sí, tomé 2 dosis de ivermectina, tengo que confesarlo, porque si no estaría mintiendo y me parecería Vizcarra y no dormiría esta noche. Sí, sí, por Entonces, favor. sí, es que Mm. tuve fiebre bastante alta y tuve una suerte constipado. Esto al comienzo de la pandemia casi. Entonces me vino a ver un médico del Seguros Pacífico que de hecho no se acercó mucho, ya era un indicio, ¿no? Y me hizo preguntas y me dijo que había que hacer una prueba, pero su cara decía, este tipo es contaminante. Entonces, este, tomé dos pequeñas dosis, fui aliviado, no sé si por la ivermectina, no creo en ella, pero la tomé porque creo que ya la había tomado un fotógrafo nuestro, ¿no? Sí, César Samayoun, fotógrafo nuestro, había tomado la ivermectina ya y le había hecho muy bien. No sé si por autosugestión o lo que fuese. En todo caso, era un momento patético, ¿no? No se sabía casi nada del Nada. asunto. Todavía no había cepas, era la versión original del bicho. Mm. Pero el mundo ha cambiado con esto y ha cambiado para mal en cierto aspecto, ¿no? Porque digamos, a la cultura de la sospecha y la desconfianza se ha unido ahora una suerte de elemento paranoico, ¿no? A ver quién es potencial contaminador, a ver quién está con la mascarilla debajo de las fosas nasales, a ver quién pasa demasiado cerca de mí, quién se aproxima demasiado en la cola. Es decir, vivimos en una mala película de zombies. Mm. Y yo creo que sí, sí, eso tiene un costo emocional muy alto. El otro día leí una nota en relación a el consumo psiquiátrico, cómo se ha incrementado en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, lo, lo adorables que resultan ahora los terapeutas de la mente cuando precisamente lo que quieren dar es alivio, ¿no? La Mm. gente no está acostumbrada, en todo caso, a vivir consigo misma. Eso es cierto. A pasar demasiado tiempo juntos, ¿no? Es, Sí, sí, eso también es indiscutible. Y Pero, en esta cuarentena, pero César ha visto señal abierta, televisión, de canales de señal abierta, radio. ¿Cómo está la televisión peruana y cuál va a ser el candidato? ¿Cuál es la candidata o candidato de los dueños de los canales de televisión? el candidato de los canales de televisión siempre es el mismo, ¿no? Tiene cara de dólar. Tiene cara de dólar. A ver quién lo encarna, no se sabe, ¿no? Pero en fin, si por ellos fuera, seguramente ellos soñarían con una suerte de Fernando de Soto con 47 años.
¿no? Acaba de escribir su libro famoso, va camino al premio de Nobel Económico, y es efectivamente la expresión erudita y enérgica de una derecha popular que lo que quiere es mantener de un modo elegante el statu quo, con mucha compasión, con mucha obra social. O sea, vamos a ver, hacer odrismo en el siglo XXI. El problema es que vuelven a tener a Keiko. Y claro, es un problema recurrente. Esto es como, no sé, algún tipo de herpes, ¿no? Recurrente, y vuelve, y te lo echas y sigue apareciendo. Cada 5 años, aquí, Keiko. En la comisura te sale una Keiko, en vez de Hernando de Soto, en vez de José de la Riva Agüero, ¿no? En vez del viejo de la UNDE, no me refiero a Fernando, sino a Víctor Claro, Andrés. a Víctor Andrés. No, te sale Keiko. Y claro, Bueno, ese es el costo de haberse casado con Alberto. Se casaron con Alberto y ahora la hija les reclama ser la albacea de la herencia, pues. Tú viviste con mi padre, viviste de mi padre, te hiciste rico con mi padre, multiplicaste tu fortuna con mi padre, ahora vengo yo te lo cobro a limpiar mi apellido y tú me ayudas. Bueno, están fregados, ¿ah? Están fregados. Ya que estamos hablando de candidatos, le proponemos un ejercicio de improvisación. Eso que te gusta a ti, el ping-pong de los nombres. Eso me gusta, pero sobre todo me gusta porque usted tiene capacidad repentista, imaginación repentista. Entonces, ¿le parece si le planteamos los nombres de los candidatos y usted nos dice algo una idea, una frase o una definición? No tiene que ser una cantidad de palabras particular. Le pregunto por Forsyth. Goleada. Lescano. Titicaca, quiero decir, cultura aymara, poderosa, importante, y cambio, revancha, porque tengo que ampliar esto. Sí, Lescano es, al final, el personaje pequeño, débil, casi, digamos, servicial, que se quedó con la mansión, se quedó en la casa. Y Raúl y Vitocho, ¿cómo lo miran? Lo miran como un intruso, casi como el chofer que heredó todo. Como en la película coreana Parásitos. Exactamente. Y Lescano tiene un gran mérito. Lescano se ha enfrentado a ellos, los ha derrotado en unas internas al parecer muy limpias, y ahora está subiendo. Está subiendo precisamente porque, valiéndose de una marca y valiéndose de Acción Popular, que al final es un recuerdo, una memoria, está haciendo una campaña completamente antipopulista. Es decir, fuera de los cánones derechistas que impuso la generación de Raúl Díaz Canseco, la generación de Vitocho. Entonces, eso es un caso raro, ¿no? A ver, pero en fin, he tenido que hacer este asterisco porque si no iba a sonar. Sí, no, de acuerdo. Casi de acuerdo. Y de hecho, tenebroso eso, ¿no? Y de hecho, pensábamos preguntarle si usted cree, y parece que es así, que Lescano, de ganar las elecciones, efectivamente podrá mantener a raya a los Vitochos, los Díaz-Canseco, los Barnechea, los Merino, que pululan a su alrededor como una especie de sombra de la que hasta ahora no ha podido desprenderse del todo. ¿Usted cree que sí va a poder emanciparse de ellos? No, yo creo que no. Yo creo que la condena de los presidentes en el Perú, que no tienen un sólido programa detrás, un ideario muy articulado, muy pensado, muy internalizado. El drama de todos estos presidentes es que al final terminan de cuclillas ante la confianza.
Pregúntenle al comandante Humala cómo es que llega a Palacio queriendo cambiar muchas cosas relativamente importantes, algunas esenciales, y a la primera de bastos, la Confiable le da un bofetón, su mujer le recuerda quiénes son y a qué aspiran, y el señor comandante, el que se había enfrentado en un frustrado golpe de Estado a la dictadura, se convierte en cosito. Y durante 5 años es cosito. A la derecha de Hajduk. Entonces, la tragedia de los presidentes es que terminan devorados por la derecha. Y yo me temo, con todo el respeto que le tengo a Lescano, que a Lescano le puede suceder lo mismo. Porque aquí la única posibilidad de que este país avance, digamos, integradoramente, en un proyecto civilizado, común, no rencoroso, no violento, es apartándose del inmovilismo que la derecha plantea casi como Biblia. El Sacro Imperio Romano Germánico de la derecha ha dicho que la discusión sobre la Constitución no debe darse. ¿La el Sacro cambiarías? Imperio Romano Germánico de la derecha dice que es inamovible la ¿La Constitución. cambiarías? ¿Cambiaría la Constitución? Pero por supuesto. ¿A la del 79? ¿Volver a la del 79? No, cambiar algunos artículos, por supuesto. O sea, ¿cómo es que el Estado desaparece en la Constitución? ¿Cómo es que los derechos sindicales no se protegen en la Constitución? ¿Cómo es que el Estado es subsidiario en tanto lo privado es absolutamente dominante? ¿De qué privado hablamos? ¿De los privaditos que se hacen ahora? ¿O de los intereses que han convertido las farmacias en un oligopolio? ¿La cerveza en un oligopolio? ¿Los medios de comunicación escritos en un notorio oligopolio? ¿Eso es lo privado? ¿Así? ¿Y eso no se mueve? ¿Y eso es intocable? ¿Así? ¿Untouchable? ¿Como Eliot Ness? No puedo creerlo. Ese es el único país donde está prohibido hablar de cosas esenciales como esta. Y hasta Chile lo va a cambiar. La televisión vota a la gente que se atreve a insinuar esto. De acuerdo. Por eso es que estamos nosotros fuera en este maravilloso canal clandestino que dejará pronto de serlo. De ser clandestino. César, retomando el listado de candidatos, tampoco lo vamos a agotar con todos, pero sí con los principales. ¿Qué nos diría de Keiko? ¿Qué es Keiko Fujimori? Recaída. Verónica Mendoza. Es la más difícil, ¿no? Es la más difícil. Yo no sé qué quiere. No sé qué quiere. No sé en qué cree. Es un misterio. Es un misterio. Y es muy difícil, digamos, imaginarse un programa con ella. Imaginarse un estado manejable con ella. Porque el gran problema de la izquierda es que no reconoce algunas cosas elementales. O sea, el modelo soviético fracasó. ¿Alguna vez han oído hablar de esto en algún dirigente de izquierda peruana importante? ¿El modelo soviético fracasó? No, eso está prohibido. Porque la izquierda tiene las taras de la derecha, pero invertidas. Hay cosas que no se tocan. No, el modelo soviético no fracasó. Sí fracasó, implosionó. Cuba fracasó. Cuba es una dictadura familiar, dinástica, igual que la de Corea. Así es. Kim Jong-il, Kim Jong-un, Kim Il-sung y Castro, y ahora un señor. ¿Cómo se llama el presidente de Cuba, Renato? Usted que está informado, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Yo tampoco. Porque lo que se sabe es que ahí manda Raúl Castro, que... No importa, exacto, no importa cómo se llama el presidente de Cuba. Exactamente. O sea, Cuba es como Suiza, no importa cómo se llama el presidente, ¿no? Sigue funcionando. Pero se sabe cómo se llama la dinastía. Funciona en rigor mortis hace mucho tiempo. Entonces, Venezuela, ¿qué pasó con Venezuela?
el más escandaloso de los fracasos, porque estaban bancados con un barril que llegó a costar $140, 120, 100. Ahora está en 63, de acuerdo, pero en la época en que costaba 125, el señor Chávez hizo una farra, una feria, y destrozó una economía que parecía de verdad inquebrantable. Y entonces de estas cosas no se habla. Entonces yo no sé muy bien de qué herencia se ha librado Verónica Mendoza, de qué lastres se ha podido quitar Verónica Mendoza. Y claro, me da miedo cuando elude algunos temas como el de Venezuela, ¿no? Venezuela es un fracaso, sí, señor, porque no se puede hacer una economía totalmente estatal. Es imposible. Está demostrado. Está probado científicamente. No lo pudo hacer la Unión Soviética, no lo pudo hacer la RDA, porque dicen, no, es que los soviéticos, no, los alemanes tampoco. Los alemanes de la República Democrática Alemana tampoco pudieron. Era un desastre. Ese país. Hay algo intrínseco al estatismo absolutista, hay algo intrínseco que destruye. Igual que en el sectarismo de la derecha, ¿no? Por eso es que yo siempre he pensado en una socialdemocracia. Insisto en esto, reconstruir un partido o construir un partido socialdemócrata es el gran deber de las nuevas generaciones. Pero para eso también tienes que leer un poco, ¿no? Sí, y justo viene el pelotón de candidatos sobre los que le queremos preguntar que no precisamente parece encarnar ese modelo. Urresti, César, Socorro. ¿qué piensa? Socorro. Sí. Sí. Bomberos, 911. Y ante el pedido de socorro también dices que hay los jóvenes, que están los jóvenes, ¿no? Que nos pueden salir al rescate de nuestro país. ¿Cómo viste las marchas y qué crees que puede cambiar con esos jóvenes que sí salieron a las calles a protestar, a manifestarse? Yo me esperancé mucho en esos jóvenes, los vi con mucha simpatía, con mi más plena adhesión. No sé cómo van a reaccionar ahora, viendo lo que ha pasado con Vizcarra, ¿no? Porque al final ellos no salieron por Vizcarra, efectivamente. Salieron en contra de Merino. Pero también es cierto que al defender, digamos, lo que podía llamarse la estabilidad constitucional, estaban refrendando a quien se beneficiaría de modo involuntario con estas marchas. Yo espero que no se decepcionen, espero que la anécdota no los devore y que sigan pensando en que enfrentarse al abuso y enfrentarse a la ignorancia y enfrentarse a la corrupción es un deber de la juventud, es un deber imperativo. Es decir, de verdad, es lógica pura. Protesta y existes. En un país como este, no protestar, no salir, no manifestarte cuando eres joven, es muy malo. Indica que algo en ti se ha marchitado antes de tiempo. Hay que salir y hay que castigar, digamos, electoralmente hablando, a toda De acuerdo. Yo me sentiría muy feliz si en las próximas elecciones el candidato ninguno triunfa, para que haya nuevas elecciones y los partidos se vean obligados a resurgir y se vea obligada la clase política, entre comillas, que tenemos, a plantearnos mejores alternativas. Estaría feliz si el 11 de abril sale el señor Torres, nuestro amigo Torres, con su cara de siempre, de adivino inminente, a decirnos, ninguno, 29%. Forsyth, 14%. No hay presidente. Sería una maravilla, de verdad. No, de verdad, no es un sueño, es una película. Que sí. Y sin embargo, bueno, tenemos candidatos que tienen una idea de sí mismos que no parece corresponderse con lo que la gente y la calle dice y vitorea, ¿no? Por ejemplo, Guzmán, ¿no? Hace un momento usted reflexionaba respecto de los jóvenes y muchos jóvenes
ven, no en Guzmán, pero sí en el Partido Morado, una suerte de partido de recambio. Pero Guzmán parece ser un lastre ese partido de recambio. ¿Qué opinión tiene usted de Guzmán? Oh, la única manera que tiene Guzmán de reivindicarse ante la opinión pública que tiende al sadismo es convirtiéndose en bombero. Debería ser bombero para demostrar que los fuegos no le asustan. Bueno, es una sugerencia marquetera. Sí, no es mala idea. Podría... Una posición decidida con la salida... Ya, hablando en serio, creo que Renato me está haciendo un reproche tácito de que no ha hablado en serio sobre Guzmán. Yo me refería a aquella tarde de los corazoncitos, el humo, sí, claro. la huida. Sí. Por eso, si ahora se hace bombero, el tipo va a decir no, en fin. Claro, compensa. No me asustan las fogatas. Compensa aquel escape. No le huyo al fuego del amor. Bueno, ya, cualquier guachafería. Ni al de la política, ¿no? Ni al de la política. Sí. Ahora, Julio Guzmán sería interesante si tuviera ideas. Pero yo no le escucho nada. No le escucho ninguna idea. Es una suerte de impresionista de la política, ¿no? Todo está medio desenfocado, borroso. Es de centro, pero ¿qué dice? ¿Qué cosa es ser de centro? A ver, ¿cómo haces? Eres de centro. A ver, ¿qué haces con las AFPs? Soy de centro. Nada, pues. Es decir, aquí decir ser de centro es decir, no tengo programa para casi nada. No tengo ideas, no tengo una opinión. No tengo ideas, soy de centro. Bueno, ¿y el centro qué es? El centro es el Perú como doctrina, ¿era eso, no? ¿O es eso? ¿Perdón? El Perú como doctrina, ¿no es eso? No, el Perú como doctrina es un hallazgo del oxímoro, ¿no? Es decir, es una cosa maravillosa. El Perú como doctrina, o sea, imagínate. ¿Qué Perú? Vamos a ver. El Perú que nos ayudaron a liberar los chilenos, argentinos y colombianos. Perú como doctrina no existe, pues. Es la frase más desafortunada de Fernando Belaúnde y se convirtió, fíjense ustedes, en el eslogan del partido. Pero no olvidemos que Acción Popular surge como antítesis del APRA. Sí. Es decir, la gente que no quería pasarse a la derecha para combatir al APRA se hizo populista para combatir al APRA. Claro, se habla mucho de Fernando Belaúnde y indudablemente tiene el gran mérito de haber sido escrupulosamente honesto, pero la gente no recuerda que Fernando Belaúnde llega a la presidencia después de un golpe de Estado que impide que Aya de la Torre sea presidente. Un golpe de Estado propiciado por Fernando Belaúnde, que es el que muestra aparentes fraudes en las elecciones de 1962 y aparentes libretas electorales de aquella época falsificadas. Todo un montaje organizado por el comercio, con el apoyo en ese entonces de la revista Caretas, que era muy populista, para quitarle a Aya de la Torre el derecho a ser presidente en elecciones que había ganado legítimamente, aunque por poco margen. Entonces, por eso digo, enterarse de la historia es bueno. Y uno de los grandes problemas de la juventud es precisamente ese, ¿no? Sí, eluden la historia. Y lo que decía, Guzmán no tiene ideas, pero López Aliaga tiene ideas, pero ideas religiosas. ¿López Aliaga tiene ideas religiosas? No sé, me parece que tiene creencias religiosas. Dios debe estar muy preocupado que López Aliaga tenga ideas religiosas. Porque López Aliaga es una especie de Pedro Picapiedras disfrazado de diplomático holandés, ¿no? Habla así, muy tranquilo, pero te lanza unas cosas espantosas, ¿no? Adolescentes gestantes. No, a mi hotel de 5 estrellas. Yo los pongo ahí hasta que paran. Cuando den a luz, ya veremos qué hacemos con el hijo, pero con tal de que no aborten, a mi hotel de 5 estrellas. O sea, ¿de dónde sale este personaje? Es extraordinario. Yo le vi, Beto Ortiz le hizo alguna vez, hace poco, una entrevista
muy amable, muy condescendiente. No diría que cómplice, simplemente cortés. Y yo traté de imaginarme qué decía López Alega. No llegué a ninguna conclusión. Lo único que sé es que es ultra religioso. Sería uno de estos evangelistas trumpistas de los Estados Unidos y que lo que quiere es simplemente, digamos, la ultraderecha en el poder sin contestación alguna y con mano dura, digamos, dicha blandamente, ¿no? En realidad yo creo que López Alega es un seudónimo, un viejo seudónimo de la vieja derecha, ¿no? Al final. Está en el mismo tramo que Keiko Fujimori. Claro. En realidad, los dos plantean manos duras, inmovilismo y respeto sagrado a la Constitución del 93. Pero no creo que tenga ninguna opción. O sea, López Aliaga al final va a ser una suerte de letra menuda al pie de página. Sí, no sí, creo que sea importante. parece eso, ¿no? Parece ser un... Más importante es Hernando de Soto, sin lugar a dudas. ¿Que tiene ideas? ¿Que sí tiene ideas? ¿O qué piensas? Hernando Soto sí tiene ideas. Lo que pasa es que no las sabe expresar y no tiene capacidad de llegada. Sería un gobierno de derechas también, ¿no? Totalmente. La sabe expresar, pero en inglés, ese es el problema, ¿no? Sí, es cruelmente cierto. Es cruelmente cierto. Sin necesidad de fingir el bilingüismo como Toledo, efectivamente, tiene una sintaxis mental anglosajona, es verdad. En todo caso, Hernando de Soto es un personaje de lujo en el elenco que tenemos ahora. No tengo dudas, pero no tiene ninguna opción. Absolutamente ninguna. Hace un momento, César, usted recordando al primer Belaúnde, hablaba del fraude y de las artimañas que ocurrieron en esa elección. Y se ha venido también, de alguna forma, alimentando la idea de que estas elecciones también correrían el riesgo de realizarse bajo un cierto manto de fraude. ¿Usted ve alguna posibilidad de eso? ¿Cree que hay un entendimiento entre el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, y el señor Martín Vizcarra? ¿Cree que las tachas se están conduciendo de manera inteligente? ¿No es el pueblo el que debería, finalmente la ciudadanía, el que debería tachar o no a los candidatos el día de la elección? ¿O cómo ve el papel del jurado y qué posibilidades? Sí. El problema son las fechas, ¿no? Es decir, habría que cambiar la ley electoral para impedir que el jurado siga jugando este film de suspenso. A 60 días de las elecciones sigue discutiendo sobre tachas. Eso es absolutamente absurdo, es ridículo. No se hace en otros países. Llega un momento en que todo está confirmado o desechado, pero ya hay una cartilla. Y siguen discutiendo, acaban de darle a Urresti el visto bueno final por el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Especial Electoral de Lima sigue amparando denuncias y sigue amparando, digamos, quejas que se pueden convertir en tachas y las presenta como tachas ante el Jurado Nacional y el Jurado Nacional con cierta grandiosidad anuncia que levanta el veto y que sale. No, esto es realmente absurdo. Ahora, vocación de fraude, no creo. No existe. Lo que hay es una enorme y talentosa vocación de ineptitud. Hay un comentario acá de los que nos está siguiendo que dice: hasta Hildebrandt ve Willax. Ese debe ser de Philip Butters. No lo sé, a ver. No, sí, a veces ojeo Willax, sí, claro que sí. Hay que estar informado y a veces ojeo Willax, claro, Willax. Y saludo a Erasmo Wong, que es su propietario. Me quisieron contratar en Willax, debo contar eso. ¿Hace cuánto? Hace algunos meses, sí, hace algunos meses. Antes de que se convirtiera en esta especie de cajón desastre de la ultraderecha, ¿no? Antes de eso me quisieron contratar. O sea, ¿al inicio de la pandemia, más o menos? ¿O? Al inicio de la pandemia, más o menos, sí.
Sí, me abordó un personaje y, en fin, felizmente dije que no. Es un Pero Fox en todo News. caso, a Erasmo Wong le sigo diciendo, ¿por qué vendiste Wong? ¡Qué ¿No? Wong! ¡Qué Wong! Y además hacerlo después de que se murió el papá, que había luchado tanto desde aquella famosa bodeguita de San Isidro, ¿no? Y por Claro. $200.000, creo que lo vendió. Bueno, fueron los hermanos completos, ¿no? Pero en todo caso, te van a recordar por Wong, no por Willax, Erasmo. No te olvides de eso. César, un poco para ir entrando al tramo final de la conversación, teníamos algunas preguntas sueltas. Una es esta, ¿con cuál de las clásicas definiciones sobre el Perú se queda usted hoy, ¿no? Hoy en medio de esta crisis que no es solo sanitaria, sino que es estructural, moral, ¿no? La de Macera, la de Luis Alberto Sánchez, la de González Prada, la de Velarde. ¿Cuál definición del Perú? O si tiene una distinta o una que sintetice todas, ¿cuál le parece que hoy es más oportuna? O la de Basadre. Sí, la de Basadre es la más socorrida y la más citada, ¿no? Pero yo creo que por repetida empieza a perder Mm. sustancia y contenido, ¿no? Los dos grandes problemas del Perú son el estado empírico y el abismo social. Ya no alcanza ya. No, el estado empírico, no, el estado desaparecido. El estado que no regula nada. El estado que la derecha condenó a la esquina del castigo, al ático, al sótano. ¿Qué estado? Entonces, y el abismo social, en fin, efectivamente ha permanecido, pero se ha acrecentado. Y ya no es, digamos, la posibilidad de una suerte de insurrección rural, ¿no? De rebeldía marginal. No, el abismo social pone en peligro la convivencia misma, la existencia misma del Perú como nación. Desde Mm. luego que sí. Entonces, yo creo que un país por hacerse es una manera no ofensiva, medianamente agresiva, de definir al país que tanto queremos. Un país por hacerse. Es duro, pero yo creo que es justo. Mm. Somos un país por hacerse. Yo tengo a veces la impresión de que no somos un país. No llegamos a ser un país. Un país como se entiende, ¿no? Con instituciones serias, sólidas, que más allá de los nombres y de las membresías y de los episodios gubernamentales, están ahí, de modo casi pétreo, sosteniendo la arquitectura de la República. No tenemos eso. Somos No. el placebo de un país. Sí, somos un país placebo. Puede ser, pero yo lo dejaría en un país por hacerse, Un país por porque hacerse. por lo menos da la esperanza de que sí es posible. Mm. Bueno, Yo he conversado con gente que me dice que eso no es posible. O sea, están, digamos, a la derecha de mi pesimismo. Ya con eso yo no quiero entrar. No quiero impregnarme de esa visión apocalíptica, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos la tarea pendiente de construir un país. No de aprovecharlo, no de saquearlo, no de subirnos a él, sino de hacerlo. Mm. Y de hacerlo. Y un país serio no es como el Perú. En un y ahí país serio no puede venir un presidente y barrer con toda la institucionalidad y corromper a todas las Fuerzas Armadas y destrozar todo lo que puede ser sano y digno como hizo Fujimori. Y en un país serio no se reelige a un presidente así, por segunda y por tercera vez. Y en un país serio, la hija de ese presidente no tendría opción alguna. Y aquí ha llegado a casi ser presidenta 2 veces. Ese no es un país serio. Es un país, bueno, Jorge Bruce diría que es un país tanático. Mm. Yo comparto esa opinión, probablemente. y habría que compartir varias veces el discurso del Politeama.
El discurso de José Poli te ama, de Manuel González Prada. claro, el discurso de González Prada, del Teatro Politeama, sí, sí. Eso es lo más increíble, ¿no? Una de las cosas más increíbles es lo que tú has mencionado. O sea, que González Prada siga vigente y que se le lea como si estuviese entre nosotros, como si fuéramos a salir al Jirón de la Unión y lo viésemos con levita, bastón, ojos azules, su bigote, cano, ¿no? Y su terno blanco, afrancesado de siempre, ¿no? De repente nos encontramos ahí, minúsculas, horas de lucha, don Manuel. Vive don Manuel porque el Perú no cambió. Es impresionante. Eso que acabas de decir es impresionante. La vigencia de don Manuel comprueba que el Perú se detuvo. Algo le pasó, se detuvo. Aunque haya tanto esfuerzo también, César, de tantas personas que están tratando de sobrevivir en esta crisis y en esta pandemia. Sí, sí. Y que son los omitidos, ¿no? Los omitidos siempre. Sí. En el papel están tachados con pulmón negro, ¿no? Normalmente. Sí. Y claro, es muy bonito ser, en fin, ser lobista. Y luego te vas de vacaciones. Últimas preguntas, César. Además de la poesía completa de Vallejo, ¿qué libro está faltando en la mesa de noche del presidente Sagasti? Y permítame una segunda pregunta dentro de esa. ¿Sigue pensando que es un caviar de la boca para afuera, pero un conservador de la boca para adentro? Que por cierto me parece una definición muy acertada. Sí, sigo pensando eso. ¿Y qué libro le hace falta? Horas de lucha. Precisamente. Páginas libres, los dos. Creo que vienen juntos ahora. Hay una edición donde ambos están adosados. Sí. Lo siento a veces tan acostumbrado al Perú, a sus cadencias, a sus carencias, a sus ritmos. Lo siento tan comprometido con la pachocha peruana, con esta suerte de estoicismo loco, ¿no? O sea, ya pues, así es pues, ¿qué vamos a hacer pues? Creyéndole a Macetti, creyéndole a la canciller, después teniendo que borrar el decreto en donde le daba las gracias, ¿no? Lo siento parte del mobiliario de Palacio. Sí, es el viejo escritorio que no tuve. Y lo que necesitamos es un presidente Así es. Enérgico y vital y enojón, conservando los modales democráticos, desde luego, pero un presidente sin personalidad en un país con tan poca personalidad es una fórmula fatal. Es una fórmula terrible. Bueno, pero ha sido encantador, ¿eh? Su reto ahora son las vacunas. César, muchas gracias. Muchísimas gracias, César, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido César Hildebrand, aquí en Sálvese quien pueda. Bueno, creo que la lucidez de César en momentos como estos, ¿no? Es especialmente bienvenida. Listo, nos vamos, José. Así es, nos vamos. Gracias. Nos vamos. Gracias a César Hildebrand, Renato. Hasta aquí el programa entonces. Eso, que tengan un buen fin de semana, si es posible, y nos encontramos el lunes a las 7 de la noche. Chau, chau. Gracias. Chao.